Queridos, esta mañana quiero que me acompañen a un texto muy conocido en el libro de Proverbios, a la altura del capítulo 4. Proverbios capítulo 4, verso 23. 4:23. De hecho, esa es toda la lectura que vamos a hacer hoy. Memorícelo porque este texto es bien importante. A ver, ¿cómo dice? Amén. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Por sobre todas las cosas que deben ser guardadas, guarda tu mente, porque de ella depende la vida. Según la versión donde lo leamos, ¿verdad? Corazón puede ser traducido como mente, pero en todo caso es nuestro ser interno y de donde depende nuestra vida. Muy importante. Hemos estado ya por 2 domingos anteriores en esta serie identificando cómo es que el enemigo nos atrapa, cómo es que logra su objetivo de arruinar nuestra vida espiritual, cómo es que el enemigo lleva a cabo sus estrategias, sus planes. La primera semana vimos que el enemigo nos contagia con algo que lo llamamos el aburrimiento espiritual. Es cuando la vida de un cristiano comienza a sentirse, ¿verdad?, distraída de las cosas de Dios, y ese distraimiento, retirar la vista de las cosas de Dios, y eso nos hace perder el deseo, la pasión por las cosas de Dios, y comenzamos a sumergirnos lentamente en esa arena movediza, y muchas veces no nos percatamos hasta que ya la situación, ¿verdad?, es casi irreversible. Y yo les dije a ustedes que el 70% de los cristianos que están asiduamente asistiendo en una congregación están o han estado alguna vez de su vida bajo ese aburrimiento espiritual, donde ya no hay deseo por las cosas de Dios, donde tu espíritu no arde, no se prende, donde vives la vida espiritual mecánicamente. Perdiste la frescura, perdiste la aventura de la experiencia con Dios. Dios se convierte en una idea, se convierte en un ser lejano, inaccesible. Conoces las cosas de Dios, conoces la doctrina, pero perdiste la dinámica, la parte viva, la parte profunda de la relación se perdió. Es como en el caso de una pareja, se cae en la rutina, se rutiniza la relación y se va perdiendo lo fresco, lo maravilloso, el enamoramiento, y obviamente eso hace que la relación se sumerja, se decaiga, se arruine por último, porque es arrastrada por esa rutina. Y la vida espiritual pasa lo mismo, mi querido. Nosotros no dejamos de creer en Dios, ni dudamos de la existencia de Dios, pero eso no es suficiente. Si no estamos viendo ese rapport, esa relación profunda, diaria, dinámica con el Dios que vive, y ese Dios nos sorprende y crecemos en esa relación y deseamos conocerlo más y deseamos experimentarlo más, entonces hay algo, y ese algo que está allí es lo que hemos llamado el aburrimiento espiritual. Es una de las formas más letales como el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no lo llegamos a detectar. Es antirradar. El aburrimiento espiritual es algo que comienza y nos va solapadamente moviendo, desplazando, y no nos damos cuenta hasta que ya nuestra vida está sumergida en esa pasividad total. Y ya no tenemos deseo de las cosas de Dios, ya no nos apasionamos más por las cosas de Dios, ya estamos en un estado de latencia, se puede decir de vida artificial en el mundo espiritual. Eso es terriblemente peligroso. Lo segundo, lo que veíamos la semana pasada, es que la segunda estrategia más usada del enemigo es la de cortarnos el suministro de la palabra. Porque de la palabra depende que nosotros seamos alimentados espiritualmente.
Y vimos cómo en la parábola del sembrador, vimos cómo Jesús, al explicar la parábola del sembrador, explica que la manera como el enemigo hace para robarnos la semilla, y la semilla es la palabra, ¿verdad?, es que él se encarga de eso, se encarga de llevarse la palabra de nosotros, sacarla de nuestra vida. Y él sabe que eso va a dar resultado. Porque la palabra de Dios, como les dije la semana pasada, es lo único que nuestra alma, nuestro espíritu humano puede metabolizar espiritualmente. Y eso significa, es lo único de lo cual podemos sacar, extraer nutrientes espirituales. Nosotros no podemos alimentarnos de las noticias, del periódico, no podemos alimentarnos del arte, no podemos alimentarnos, ¿verdad?, de lo esotérico. ¿De dónde nos alimentamos espiritualmente? De la palabra. Dios hizo la palabra, nos reveló su palabra, porque su palabra es la que alimenta nuestro ser interno. Entonces, al no haber el suministro de la palabra, ¿qué pasa? Bueno, obviamente comenzamos a sentir que la vida espiritual se marchita. El enemigo es muy astuto y lo que hace es que nos cambia el deseo de la palabra por otras cosas. Crea en nosotros otros deseos para que nosotros no procuremos la palabra. Sin palabra de Dios nos secamos espiritualmente. Yo les puse el ejemplo de una casa que no tiene el sistema de tuberías. Si una casa no tiene el sistema de tubería, obviamente no le va a llegar agua. Puede tener todo lo otro, y todo lo otro puede estar muy bien construido, los mejores materiales, puede ser una casa arquitectónicamente de primera línea, pero no tiene tubería, no le va a llegar agua. La tubería es lo único que nos asegura que el agua va a entrar en esa casa y que el agua puede ser distribuida en los lugares donde se necesita dentro de esa casa. Pero si no hay tubería, no va a llegar el agua. Satanás sabe que si no hay palabra en nuestra vida, el Espíritu Santo no va a trabajar en nosotros. Porque el Espíritu Santo trabaja por medio de la palabra. El Espíritu Santo usa la palabra que sabemos, la palabra que leemos. El Espíritu Santo produce fe por medio de esa palabra. El Espíritu Santo nos nutre, nos habla, nos confronta. El Espíritu Santo nos acorrala por la palabra. El Espíritu Santo nos redarguye el Espíritu Santo usa la palabra. Entonces, si no hay palabra, la acción del Espíritu Santo en nuestra vida se limita completamente. Y entonces, por eso es que tenemos que asegurarnos que la palabra esté entrando en nosotros permanentemente. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora, otra estrategia que el enemigo usa es lo que llamamos intoxicarnos con las mentiras. Acuérdense que la Escritura enseña que Satanás es el padre de la mentira. Así que usted sabe que en la esfera de Satanás siempre va a trabajar con mentiras. Es algo que lo caracteriza, es uno de sus rasgos obviamente principales, y nosotros podemos predecir, ¿verdad?, sabiendo eso, que donde quiera que Satanás se mueve, se va a mover por medio de la mentira. Entonces, ¿cómo creen ustedes que Satanás va a lograr arruinar nuestra vida espiritual? Desacelerarla, llevarla a un decaimiento, llevarla a su estado más deplorable. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, obviamente se va a valer de lo que le sale natural, de esas mentiras, y va a explotar esas mentiras en nosotros para que, por supuesto, nosotros perdamos el norte, el rumbo, el enfoque en las cosas de Dios. Ahora, miren, Martín Lutero decía que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen encima de nosotros, ¿verdad? Usted no puede evitar que los pájaros vuelen por encima de su casa. Usted no puede evitar que los pájaros pasen por encima de su cabeza. Usted no puede evitar eso. Pero lo que usted sí puede evitar es que los pájaros le hagan un nido en la cabeza. Usted sí puede evitar eso. Usted no puede evitar lo otro, pero usted sí puede evitar eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros no controlamos al mundo de los demonios, nosotros no controlamos cómo Satanás se activa, opera, cómo echa a andar sus planes maquiavélicos, ¿verdad? Nosotros no podemos controlar la acción de Satanás, pero nosotros sí podemos controlar lo que Satanás quiere hacer aquí,
en la torre de control, en nuestra mente. Por eso el texto de hoy dice, sobre todas las cosas que tienes que guardar, asegúrate de guardar tu mente, tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, nuestra mente es un laboratorio que depende directamente de la materia prima que nosotros le proveemos. Por ejemplo, si nosotros, la materia prima que metemos en nuestra mente, ¿verdad?, son malos pensamientos. Bueno, obviamente lo que se va a procesar en ese laboratorio y el resultado final, el resultado acabado, el rubro ya final va a ser acciones perversas. Bueno, porque esa fue la materia prima que metimos acá. Y como esa fue la materia prima que pusimos allí, bueno, obviamente nuestros pensamientos se van a convertir en acciones. ¿Por qué? Porque toda idea tiene una consecuencia. Usted no puede pensar algo y pretender que eso algo no lo va a afectar. Lo que nosotros pensamos determina cómo actuamos. Y entonces lo que pongamos acá en este laboratorio llamado la mente, bueno, eso obviamente se va a convertir en lo que va a hacer que accionemos, que actuemos. Y por eso la Escritura dice de la abundancia del corazón. Es decir, de lo que tengamos ahí metido, de eso vamos a hablar, de eso, en eso nos vamos a mover, y eso se va a convertir en nuestro estilo de vida. Entonces, ¿qué pasa? Hay un ciclo inevitable. Esto es como cuando usted juega pool en una de estas mesas de pool. Usualmente la ciencia de esto, el arte de esto, tiene que ver con una pelotica movida en una dirección precisa, puede conectar otra, y esa a su vez puede conectar otras, y eventualmente una que no fue conectada con el pool fue definitivamente la que entra en la endija, en el hueco. Bueno, Satanás sabe que moviendo un pensamiento en nuestra mente, metiendo una mentira allí, se echa a andar un proceso que finalmente dará el resultado deseado, y es que nosotros actuemos equivocadamente, erráticamente. ¿Ve? O sea, Satanás sabe dónde mover, a qué pelotica darle, para que eso eche a andar un proceso que vaya moviendo otras cosas en nosotros, que eventualmente desemboque en una conducta inapropiada, en una conducta errática. Que nos apartemos de lo que Dios quiere, que perdamos el rumbo de la voluntad de Dios, y que obviamente comencemos a practicar el pecado. Eso no necesita que le hagamos un dibujito, eso es fácil de entender. Satanás es el que quiere que nuestra vida esté continuamente en eso. Entonces, Satanás mueve las piezas. Un mal pensamiento va a producir un mal deseo. Un mal pensamiento va a producir un mal deseo va a desencadenar en nosotros, ¿verdad?, un apetito por lo que no es, que se va a convertir en una conducta, esa conducta se va a convertir en un hábito, ese hábito se va a convertir en un estilo de vida, y un estilo de vida se va a convertir en nuestro destino. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Mover una pelotica, y esa pelotica fue conectando un montón de otras cosas. ¿Ve? Satanás comienza por encajarte la idea, la mentira, meterla, afianzarla dentro de ti, porque él sabe que en el momento que tú crees esa idea, se echa a andar un proceso en tu vida que termina con tu destino. Termina por un proceso que termina en tu destino. Satanás conoce la naturaleza humana. Satanás sabe cómo. ¿Ustedes creen que Satanás no conoce Proverbios 4:23? ¿Ustedes creen que Satanás no ha leído Proverbios 4:23? ¡Claro! Si él nos ha estudiado cuidadosamente, él sabe que de lo que pongamos en nuestro corazón depende nuestra vida. De él mana la vida. Así que si él quiere cortarnos la vida, si él quiere que nosotros vivamos en muerte, es obvio que va a trabajar en nuestra mente. Es obvio que va a tratar de atacarnos precisamente allí. Para eso no hay que, ¿verdad? Ahora mire, esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante porque Satanás sabe todo de nuestro pasado. Porque las cosas malas de nuestro pasado fue él quien las provocó.
Así como no va a saber los traumas que tenemos, los resentimientos, las malas experiencias de nuestro pasado. Si Él fue Él estaba envuelto en que eso sucediera en nuestra vida. O porque Dios no hace lo malo, Dios no permite lo malo, Dios no está en el giro de lo malo, pero Satanás sí. Entonces, por lo tanto, Él es quien procura todas esas cosas. Ahora, ¿qué pasa? Satanás sabe muchas cosas que nos perjudicaron. Les doy un ejemplo. Una mentira que es muy común y que le pasa a muchos, le puede pasar a hombres y a mujeres, es que, por ejemplo, mujeres que tuvieron una mala experiencia con el padre. El padre fue una persona abusiva, agresiva, y el padre las perjudicó emocionalmente. Entonces, cuando esa mujer se casa, Satanás comienza a decirle: mira, este tipo no es muy diferente a tu papá. Con que te casaste, este tipo es igualito. Tú vas a ver que te va a salir con la misma tontería. Dale tiempo, dale chance. Y te comienza a alimentar la mente con eso. Dale un ratico nada más para que tú veas que va a dejar un reguero. Ya tú vas a ver. Y entonces comienza la mujer a batallar con el pensamiento si es verdad o es mentira. Y si la mujer comienza a poner cuidado en la mentira, ¿qué va a pasar? La mujer llega a un punto en que comienza a reaccionar sin que el hombre haya hecho nada. ¿Verdad? Y la mujer comienza a tratarlo, ¿verdad? Despóticamente, y comienza a mostrar acciones agresivas en contra del hombre, y el hombre no sabe lo que está pasando. Y todo lo que está pasando en la mente de aquella mujer, ¿verdad? Que ha escuchado, ha permitido que se alimente esa mentira, y todo lo que Satanás quiere en el fondo es destruir esa relación. ¿Y cómo lo hace? Basado en una mentira, sabiendo que esa mujer es una mujer que ha sido lastimada, y al alimentar ese deseo, ese sentido, ese sentimiento en la persona, bueno, es obvio que la persona va a comenzar a darle rienda suelta a todo aquello que no había sido sanado en la vida de aquella persona. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, hay un gran estallido en ese matrimonio, porque la mujer comienza a ver el reflejo de su padre ahora en el esposo. Pero no es de verdad, no está pasando nada de eso. Pero Satanás se encargó de alimentar una mentira, ¿te das cuenta? Satanás se encargó de alimentar una mentira. Y eso pasa continuamente. Satanás sabe lo que puede formar en nosotros. Por ejemplo, nosotros podemos conocer a una persona, y esa persona tal vez es una persona que por su trayectoria de vida es una persona que no es una persona necesariamente lo que llamaríamos una persona que cae bien, sino una persona que es áspera, parca, difícil de tratar, en ocasiones cae hasta pesado y maleducado, ¿no? Porque la persona su personalidad es así, no fue pulido como tenía que. Y muchas veces Satanás usa eso para comenzar a alimentar nuestra mente. Si este tipo es peligroso, este tipo te puede dañar, este tipo es agresivo, y comienza a predisponernos contra otra persona. Y si nosotros escuchamos eso, ¿sabe lo que pasa? Comenzamos a desarrollar, ¿verdad? Acciones que no son las acciones correctas. Y lo único que hemos estado haciendo es prestar oído a Satanás. Satanás quiere que nosotros rompamos nuestras relaciones interpersonales. ¿Cómo lo logra? Lo logra alimentándonos algo, que comencemos a fijar en los errores de la persona, comencemos a fijarnos en lo que dice, que comencemos a tomar cosas que la persona dice y las comencemos a apropiárnoslas. Usted no se da cuenta que hay personas que se sienten ofendidas por lo que otra persona dijo, y la otra persona ni siquiera lo estaba diciendo para esa persona. Pero ¿qué hizo Satanás? Satanás tomó la palabra que esa persona oyó de aquella otra y la comenzó a alimentar en la vida de aquella persona. Eso lo dijo por ti. Eso lo dijo por ti, porque aquí el único que es nicaragüense eres tú. Eso lo tuvo que haber dicho por ti, porque aquí el único que es calvo eres tú. Eso lo tuvo que haber dicho para ti, porque entonces tú comienzas y si tú comienzas a dejar que el enemigo alimente en tu vida, ¿sabes lo que comienza a pasar? Te haces toda una escena, te haces toda una película en tu mente. Tú dejas que eso siga allí,
comienza a salir odio, comienza a emanar odio aquello. Y la próxima vez que te consigues con la persona, le sales con 4 patadas. Y tú dices, ¿y este dónde? Durante la semana, el enemigo le había comido la mente, le había alimentado la mente, le había hecho una película de guerra en la mente de aquella persona. Y claro, aquel otro. Mire, ¿y cuántas relaciones interpersonales se destruyen de esa manera? ¿Cuántos matrimonios se destruyen de esa manera? Ve, Satanás es muy astuto en usar la mentira. La mentira. La mentira es una de sus especialidades. Si nosotros creemos la mentira de Satanás, nosotros le damos fuerza a lo que él quiere hacer en contra de nosotros. ¿Ve? Si tú le crees la mentira, de alguna manera tú le estás colaborando a él para que lo que él quiere hacer en tu vida se lleve a cabo. Nosotros, mire, mi querido, esta es la clave que le voy a dar. 1, usted siempre dé el beneficio de la duda. Satanás ya inmediatamente quiere que tú pongas un label, le diga tal persona es tal cosa, automáticamente. Así es como trabajamos los seres humanos y Satanás lo sabe. Entonces Satanás quiere que tú a la primera ya le pongas un label a la persona, le pongas lo caracterices, le pongas una etiqueta y digas, verdad, este es tal cosa, porque eso va a cambiar tu manera de ver a esa persona. Lo que tú pienses de ahí en adelante va a estar inclinado por lo que Satanás te llevó a pensar originalmente de esa persona. Es tremendo. Mire, cuando los soldados van a la guerra, una de las cosas que hacen en las Fuerzas Armadas para preparar a un soldado para la guerra es que el soldado comience a describir adjetivos que obviamente no están en el diccionario, comience a describir a sus enemigos. El perro, la bestia, vamos a matar a los perros enemigos. Comienzas a usar esos términos, ¿para qué? Para que cuando te toque dispararle, ya no sientas que es un ser humano, es un perro. Y matar un perro no es lo mismo que matar a un ser humano. O sea, lo que tú comienzas a meter aquí, y Satanás hace lo mismo, comienza que nosotros comencemos a llamar a las demás personas, le pongamos una etiqueta, porque ya no es lo mismo tratar a un despiadado, desalmado, un depravado, si le pusiste una etiqueta, ya el trato que le vas a dar no es igual que si fuera un hijo de Dios. Satanás quiere que nosotros seamos rápidos, seamos enjuiciadores, nos tomemos el trabajo de determinar quién es cada quien, de poner etiquetas. Este es esto, este es lo otro, este es esto, y entonces, ¿qué pasa? Mi conducta comienza a estar prejuiciada en base a las etiquetas que le he puesto. Entonces, mire, no caiga en la trampa de Satanás, no caiga en el jueguito de Satanás, no le pongas etiqueta a nadie. La única etiqueta que esa persona tiene es ser un hijo de Dios, porque está en la iglesia, porque fue lavado por la sangre del Cordero y porque fue comprado a precio de sangre. Ya es hijo de Dios, con errores, imperfecto. Todos tenemos nuestros errores y todos somos imperfectos, todos estamos en un proceso de crecimiento, pero unos van más arriba y unos van más abajo, así que no tenemos que caer en esa trampa de tener que ponerle una etiqueta a la persona, porque eso nos va a prejuiciar, eso va a dañar nuestra manera de percibir a la gente. Claro, obvio que la tentación está allí, mis queridos, porque hay gente de cada tipo y ustedes lo saben, hay unos que son malos y hay unos que son peores. Y entonces, bueno, ¿verdad? Uno va en el tráfico, eso pasa mucho, se atraviesa uno entonces, ¿qué es lo que uno le provoca? Recordarle el Día de las Madres o algo de eso. Es obvio que sea así, ¿verdad? Porque hay cada bruto allá afuera. Hay gente que lo único inteligente que tienen es el celular. Entonces, claro, es obvio que en lo humano eso es lo que provoca, pero ¿sabe qué? Si usted cae en la trampa de Satanás de ponerle una etiqueta, créame, usted comienza a mirar a esa persona por eso que usted le dijo. Ya usted estableció quién es, ya usted hizo un juicio apresurado de quién es y comienzas a mirar a esa persona de esa forma. Esa es la trampa del enemigo. Nosotros no tenemos que caer en eso. ¿Por qué? Porque no podemos, en nuestra mente tenemos que tener una mente saludable. ¿Para qué? Para ver a las personas como Dios las ve. ¿Cómo tienes que ver a la otra persona? Como Dios las ve. Dios ve a las personas con ojos de misericordia.
Dios sabe que todos somos víctimas del pecado. Dios sabe que todos estamos en necesidad de Él. Entonces nosotros tenemos que aprender a tratar a los demás de esa manera. Tenemos que tratar. Satanás quiere que nosotros nos apresuremos a ser enjuiciadores. Que creamos la mentira y que basada en la mentira hagamos un juicio apresurado. Y esa combinación daña tantas relaciones interpersonales. Hay gente que no son lo que nosotros creemos que son, pero como nosotros ya le pusimos una etiqueta, la tratamos de esa manera o la evitamos o nos escurrimos cada vez que vemos a la persona. Buscamos, ¿sabes qué? Estamos trabajando en base a nuestro prejuicio que fue alimentado por una mentira y que Satanás es el que se está dando gusto viendo cómo nuestra relación se destruye. ¿Ve? ¿Qué pasa? Que la mentira, cuando tú la dejas entrar en tu vida, es la pelotica que le da el golpe a la primera, pero de ahí en adelante va de otros golpes. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado, porque es así como funciona la cosa. Entonces, queridos, Satanás quiere llevarte a su terreno, quiere meterte en su terreno. El terreno de él es la mentira. El terreno de él es la mentira. Él opera en base a mentira. Su estrategia siempre tiene que ver con la mentira. Entonces nosotros no debemos permitir eso. Tenemos que tener una mente que piensa diferente, que mira las cosas, que se aproxima a las cosas como Dios lo hace. Ahora, imagínense que Dios nos pusiera una etiqueta y dijera, no, este tipo es inservible, este tipo es ingobernable, este tipo es una pérdida total. Y ya Dios nos censurara y nos clausurara y no nos diera el chance, la oportunidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, Dios se olvidaría de darnos un chance en la vida. Pero qué bueno que Dios no nos ve así. Dios nos ve con sus ojos. Dios nos ve con ojos de amor. Dios nos ve no por la mentira, Dios nos ve por la verdad. Y la verdad es lo que Dios puede ver en cada ser humano. No lo que nosotros percibimos solamente, sino lo que Dios ve. Entonces nosotros tenemos que ver así, con ojos de misericordia, con ojos de gracia, con ojos de amor. Nosotros tenemos, y no permitir que el enemigo nos alimente con todo este tipo de cosas. Entonces, la vida espiritual de muchos cristianos se arruina cuando nosotros caemos dentro de la mentira. Satanás nos dice, nos recuerda tal vez lo que papá o la mamá nos dijeron en algún momento de rabia. Nos dijeron, tú eres un bueno para nada. Tú eres un tonto, tú nunca vas a hacer nada en la vida. Y ¿sabe qué? Satanás se agarra de esa mentira, porque es una mentira diabólica, que Satanás la usa, la explota, le saca punta. ¿Y a dónde nos lleva con esa mentira? A que seamos buenos para nada, inservibles, y que resultemos siendo gente que no produce nada. ¿Por qué? Porque le creímos la mentira a Satanás. Es decir, nos metimos en el terreno de él. Querido, nosotros tenemos que estar claros. No le permitamos que el enemigo arruine nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que afirmar lo que Dios dice que somos, no lo que Satanás dice que somos. Hay gente que no puede zafarse de ciertas cosas porque le escucha la voz a Satanás en vez de escuchar la voz a Dios. La Escritura dice que Él rompió el poder del pecado, para que el pecado no tenga ya poder sobre nuestra vida. Pero nosotros escuchamos la voz de Satanás que dice, ¿sabes qué? De eso no vas a salir nunca. ¿Sabes qué? Acéptalo, tú eres así. Acéptalo, así te hicieron tu papá y tu mamá. Acéptalo, tu tío tenía el mismo problema. ¿Ve? O sea, Satanás comienza a decirnos mentiras para que nosotros no pensemos en la posibilidad de poder romper con esa situación, ese pecado. Y si nosotros le creemos a Satanás más que la voz de Dios, que nos dice que nosotros somos santos, que nosotros hemos sido lavados por la sangre del Cordero, que nosotros somos hijos de Él, que nosotros ya no estamos bajo el poder, no somos esclavos del pecado. Tenemos que decidir a quién le vamos a creer. Y créanme, mi querido,
Si tu vida espiritual se inclina a creerle a Satanás, la va a destruir. La va a destruir. Porque todo lo que él necesita es hacer un nido en tu cabeza. En el nido te siembra el huevo y ahí lo empolla, y después que eso crezca, ¿me entiendes? Ya él tomó control de esa área en tu mente. No le permita. En lo que tú veas que él se quiere acercar, que esas ideas vienen, tú tienes que alinear tu vida por lo que dice la palabra, no por la voz del enemigo. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir cuándo es que me está hablando qué. Déjeme concluir con esto. La manera que yo sé si me está hablando Dios o me está hablando el enemigo, fíjese, la manera como usted puede saber si viene de una fuente o viene de otra fuente, es que si me está hablando el enemigo siempre va a terminar en algo malo. La consecuencia de lo que me está diciendo va a ser algo malo. Va a terminar en que yo voy a recelar de la persona, voy a odiar a la persona, voy a romper relaciones con la persona, me voy a enemistar con la persona, le voy a agarrar tirria, le voy a agarrar, voy a vivir sospechoso siempre, ¿verdad?, con aquella persona, suspicaz, ¿verdad?, de lo que aquella persona, siempre me va a llevar a una conducta equivocada. Si lo que yo estoy creyendo me lleva a ese tipo de conducta, yo sé que de quien está detrás de eso es Satanás. Porque lo que Dios pone en nuestra mente, en nuestros corazones, es algo que siempre termina en lo bueno, en la acción correcta, en la acción apropiada, en la acción de amor. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir quién me está hablando. Si la voz que me está hablando me deprime, me tira al piso, me hace sentir basura, espérate, yo tengo que identificar quién me habla. ¿Es Dios o Satanás? No permitir que nuestra vida espiritual se vea afectada por las mentiras. Satanás siempre trabaja con mentiras. Él es el padre de la mentira. Así que nosotros no tenemos que creerle una sola papa de lo que él dice. Nada. Dios es un Dios de verdad. Nos ponemos en pie.